el día de hoy vamos a hacer una oración cortita. Señor, en esta hora te pedimos que abra nuestra mente, nuestro corazón. Nos presentamos cubiertos de la sangre de tu Hijo, porque si la sangre de tu Hijo, inmundos de labios somos para hablar de ti. Mas tú recibimos humildemente la invitación, como cuando invitabas en la parábola a Jesús a los cojos, a los mancos, a los despreciados a la boda. Esos somos nosotros, los que eran despreciados y nadie invitaba. Pero tú invitaste y aceptamos tu invitación en esta hora. Gracias, Señor. Bueno, en el contexto de los atributos de Dios, a mí me toca responderle a los chiquillos en el colegio varias preguntas. Y un día estaba exponiéndole una pregunta y salió así como, no estaba preparado y salió de principio a fin. Y salió, yo me sorprendía del Señor. Y en ese momento tuve convicción del Señor, dije a los chiquillos del grupo de oración, esto es, como que eso fue del Señor, esto es lo que yo te di ahora. Entonces, en el contexto de los atributos de Dios, vamos a contextualizarlo en dos atributos que pueden parecer a veces un poco contradictorios, que son el amor y la justicia de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que como mucho se ama a alguien, se le perdona, y si se le perdona, entonces no se hace justicia, ¿cierto? Pero nosotros ya conocemos que nuestro Dios, Él no se contradice, ¿cierto? Entonces, aunque nuestro Dios, ¿se acuerdan que hablábamos hace tiempo que Él, no es que Él tenga amor y justicia, Él es amor y justicia, ¿cierto? Entonces, no es que la justicia de Dios sea anulada por el amor de Dios. Ambos siguen existiendo en su comportamiento y en su trato con el hombre y con la mujer. Entonces, en este contexto vamos a hablar de algo que en apologética se llama el problema del mal y del sufrimiento. El problema del mal y del sufrimiento entra dentro del contexto de Dios existe, Dios es bueno, sin embargo, el sufrimiento en el mundo existe. ¿Y por qué se habla de esto? Porque es el argumento más usado para que las personas no crean en Dios. ¿Y por qué el sufrimiento o el mal puede hacer que las personas no crean en Dios? Pregunta para ustedes. ¿Sería como lo opuesto a lo que se supone que es Dios? Sí, es lo opuesto a lo que se supone que es Dios. Las personas dicen que eso es algo de ahora, es algo de la sociedad contemporánea. Si tú me hablas de que Dios existe, ¿cómo un Dios tan bueno va a permitir guerras? ¿Cómo un Dios tan bueno va a permitir epidemias? La guerra y la epidemia existen, entonces Dios no puede existir. Así razonan muchas personas. Entonces es importante que nosotros conozcamos cómo responder a esto, pero también es importante para nuestro propio mente y corazón, porque nosotros igual a veces somos probados y a veces creemos que más allá de nuestra fuerza. Entonces, ¿cuál es la visión cristiana? Y eso es lo que hablaba ese día con los chiquillos. ¿Cuál es la visión cristiana ante el dolor y el sufrimiento? Entonces, primero, tenemos que pensar, ¿por qué existe el dolor, el mal y el sufrimiento en el mundo? Y la pregunta que me hacen los chiquillos es, pero profe, ¿por qué Dios, como creó a Adán y Eva, si sabía que iban a pecar? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué existe? ¿Cuál es la principal causa del dolor y el sufrimiento en el mundo? Las pruebas, sí, somos probados en gran manera. ¿Y el origen? El pecado. El pecado. La desobediencia, el pecado de la desobediencia.
¿Y por qué se le permitió al hombre pecar? ¿Por qué se le permitió al hombre pecar? ¿Por qué el hombre tuvo la posibilidad de pecar? Porque se le permitió elegir. La libertad de elegir. Hay algo también muy maravilloso de nuestro Dios, que Él nos da el libre albedrío. Para que los que no saben, yo creo que todos saben, el libre albedrío es la capacidad propia del hombre y de la mujer de elegir qué hacer. ¿Por qué existe el libre albedrío? Bueno, la primera respuesta que todos dan es que si no seríamos robots, que es verdad, ¿cierto? Pero la principal razón del libre albedrío es que Dios quiere que lo amemos. Sin libre albedrío no tendríamos capacidad de amar. Porque pensemos a las personas que más hemos amado en nuestras vidas. Nosotros decidimos amarlas. Incluso en la relación que tenemos con nuestro papá y nuestra mamá. Cuando somos niños probablemente los amamos, porque sí. Pero cuando ya llega una edad, nosotros decimos, esta persona ha estado para mí, esta persona no ha estado para mí. Si estuvo para mí incondicionalmente, entonces yo voy a responder con amor incondicional. Y ahí hay una decisión. Si yo soy adolescente y me di cuenta que mis padres me abandonaron, entonces voy a decidir alejarme. Entonces, incluso en las relaciones como más familiares, todas nuestras relaciones de amor son por elección. Entonces, ¿por qué como Dios le permitió al hombre y a la mujer pecar? No es que Dios le permitiera al hombre y a la mujer pecar, como de por sí, como ya anda y peca. Dios les dio libertad de escogerlo a Él, porque Él no quiere que nosotros lo sigamos por obligación. Entonces, podemos ver claramente esto en Génesis 2, capítulo 2, versículo 9. Y de ahí les voy a leer del mismo capítulo 2, el versículo del 15 al 17. ¿De qué manera el Señor les presenta la posibilidad de estar con Él o no estar con Él a Adán y Eva? Les tiene que dar dos caminos. Y en eso Dios está haciendo justo. Está siendo consecuente con su justicia. Dice, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. Y en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Nosotros ya sabemos que le dijo, de todo árbol comerás, pero de este no vas a comer, ¿cierto? Pero ¿qué está haciendo ahí? Le está dando dos opciones, está siendo justo, está permitiéndole al hombre y a la mujer ejercitar su libre albedrío. El árbol de la vida, siendo aparentemente una elección tan sencilla, que yo creo que hasta el día de hoy uno se pregunta por qué no la escogieron, presentaba la opción de seguir con él todos los días de su vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal, que a veces personas lo malinterpretan, significaba conocer lo que es el bien y el mal, pero sin el Señor. Si se piensan, hay muchas personas, hombres y mujeres, que han hecho bien, que han hecho mucho mal, sobre todo bien, y que no han conocido al Señor, y no ha servido de tanto. Pero no es que íbamos a conocer al Señor y el bien, que solo íbamos a conocer a Dios sin conocer el bien y el mal en el árbol de la vida. Era que íbamos a conocer el bien y el mal, pero acompañados del Señor. Y la otra opción era una opción que presentaba la opción de vivir una vida llena de una bondad natural y un mal, pero sin Dios. Y para nuestra desgracia, esa fue la opción escogida. Ahora, ¿qué trajo como consecuencia eso? ¿Y cuál es el problema que el hombre y la mujer enfrentan más grande
en la humanidad el día de hoy, en la muerte. Sí, sin lugar a duda, para nosotros, aunque hemos visto partir muchas personas, la muerte sigue siendo algo poco natural. Para nosotros nos parece que la muerte es una anomalía, una alteración, que cuando es un ser querido nos afecta tanto que uno dice esto no puede ser real, porque en nuestro inconsciente nosotros nos fuimos hechos para morir. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los desastres naturales. Bueno, los desastres naturales como los maremotos, los terremotos, se les llama desastre por el impacto que tienen sobre el hombre y la mujer, por las muertes que llevan. Pero si nadie muriera, no se le llamaría tanto desastres naturales. Y piensen, ¿en qué es lo que más ha batallado el hombre por mejorar? Casi todos los avances de la humanidad van hacia el impedir la muerte, porque inconscientemente la humanidad se da cuenta que la muerte no es natural. Y ahí empieza todo un camino de dolor y de sufrimiento. Originalmente el Señor no nos hizo para morir. Pero después de la elección del hombre y de la mujer, del árbol del conocimiento del bien y del mal, la muerte incluso viene a ser una bendición, porque si no hubiésemos vivido condenados para siempre. Ahora, yo les pregunto, ¿quedó ahí? ¿Quedó todo ahí? Pudo haber quedado todo ahí porque Dios le advirtió a Adán y Eva que no hicieran eso. Pudo haber quedado todo ahí. Y bueno, bien, ustedes saben, vino una muerte espiritual, porque lo que el relato nos da a entender es que Dios bajaba al huerto y caminaba y estaba con ellos de manera constante. Porque dice que Dios estaba paseándose por el huerto cuando ellos se esconden. Como que se paseaba como lo hacía todos los días. Entonces hubo una desconexión inicial de Dios, que fue la primera muerte. Después vino la condenación sobre lo que es el trabajar. Yo creo que antes ellos trabajaban, pero sin este dolor y angustia que trae el trabajo. ¿Ya? Todo lo que nosotros vivimos, producto de la elección libre que Dios nos dio, son consecuencias de esa primera decisión. Y nosotros nos preguntamos, ¿y se nos transmitió el pecado hasta el día de hoy? Como cuando antes las mamás tenían SIDA y les transmitían el SIDA a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Y ahí como que yo me acuerdo que cuando conocía esta realidad que los bebés nacían con SIDA por producto de las mamás, yo sentía que injusto. Que injusto porque el Señor no me dio, yo no tuve la posibilidad de elegir entre un árbol y otro. Tal vez si yo hubiese tenido la posibilidad de elegir, no me habría equivocado, aunque probablemente sí. Pero uno piensa que injusto para ese bebé si él no pecó, que injusto que la mamá le pase el SIDA. Pero ¿es Dios injusto? Dios no es injusto. Entonces, desde la eternidad, Dios propuso una solución para hacer justicia con nosotros. ¿Y cuál fue la solución que Él propuso para hacer justicia con nosotros? Resolver el principal problema que el pecado trajo a nosotros. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál fue el principal problema? Resolver el problema de la muerte. ¿Y cómo resolvió el problema de la muerte? Con su Hijo.
Entonces, desde la eternidad, porque ustedes saben que Dios es atemporal, Él es independiente del tiempo, pero siendo Dios, Él se mete en el tiempo también y se puede sujetar al tiempo, porque cuando Jesús estuvo aquí 33 años, ellos estuvieron separados por 33 años y esos 33 años pasaron por el cuerpo del Padre. Entonces, desde la eternidad, Él propuso una solución. Entonces yo les pregunto el día de hoy, ¿seguimos teniendo dos opciones en medio de nuestra vida? ¿Seguimos teniendo dos árboles? ¿Seguimos teniendo dos árboles? Seguimos teniendo la opción del árbol de la vida y seguimos teniendo la opción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y desde que Jesús resucitó, que todas las personas siguen teniendo esa opción. Y ahora, veamos a Jesús en su gloria, en su maravilla. Él vino a restaurar e incluso hoy día el Señor me mostraba algo. Lo más hermoso para nosotros como cristianos de la solución o de la respuesta de Dios ante el problema del sufrimiento y del mal es que la respuesta no es una argumentación lógica. ¿Cuál es la respuesta? Una persona. La respuesta ante el problema del mal y del sufrimiento es Jesús. Para contarles un poquito. Bueno, ustedes saben que las religiones en el mundo, las grandes religiones se van a dividir en tres. Están las religiones que son más ateas, ya el budismo es una religión muy atea porque no ve como que existe Dios, ve como que solo existen energías. Y creo que el budismo, la gente budista es bastante sensata porque ellos dicen, la existencia es una desgracia. Y yo creo que sin Dios la existencia es una desgracia. El problema del sufrimiento es que yo anhelo, es que yo quiero cosas, es que yo amo y anhelo. Para yo solucionar ese problema, yo tengo que dejar de anhelar y de amar y de querer. Y si ellos logran desapegarse de todo anhelo durante su vida, cuando ellos mueran, ellos van a dejar de existir y van a volver al universo. Por eso, los monjes budistas viven como vidas como con tanta cruz, por decirlo de alguna manera, como incómodos, como pobres, porque ellos buscan dejar de anhelar y se ven solos en el universo y la meta de sus vidas es dejar de existir. Y si no dejan de existir, entonces se reencarnan. Y si vivieron mal, bueno, se reencarnan en una cucaracha. Y si vivieron bien, bueno, entonces se reencarnan en un príncipe. Pero así viven las personas. En el Islam, que el Islam es una religión teísta porque se cree en Dios, Alá, y yo creo que ya, no sé si se lo he mencionado tal vez a alguno de los chiquillos, ellos creen en Alá. Y decir que Alá, y a todo esto, para nosotros el Islam es algo lejano, pero es una de las religiones que está más activamente creciendo en el mundo. Decir que Alá tiene relación íntima o cercana con el hombre y con la mujer, no, con el hombre, porque la mujer no tiene cabida en el Islam, es una blasfemia. Si yo digo que Alá busca tener una relación cercana conmigo, yo estoy blasfemando y me pueden matar. El objetivo de los musulmanes es cumplir todas las leyes del Corán para ir al cielo donde Alá no está. Porque Alá habita como en su propio cuarto y Él nunca va a estar con las personas porque para Él eso es indigno. Si yo logro, ¿y cómo voy al cielo? Si yo cumplo todas las leyes del Corán. Por eso ellos tienen Ramadán y ayunan y estas personas que mueren en atentados son las personas más apegadas al Corán y que buscan ir al cielo, pero imagínense, es un cielo sin Dios,
Ahora, comparémoslo con nuestro Dios. Nuestro Dios no solo no le importó que fuera indigno para Él estar con nosotros. Él se hizo hombre. Y Él no solo se hizo hombre, se quedó así para siempre. Y volvemos a cuál es la respuesta del sufrimiento del cristianismo. Es Jesús. Y Jesús vino. Y por ejemplo, hemos estado hablando harto con los chiquillos de la mujer con flujo de sangre. Yo creo que los que han visto The Chosen ya están más familiarizados con esta historia porque ahí lo explican súper bien. Esta era una mujer, y primero, para los que no sabían, en los tiempos de Jesús, ser mujer era mucho más difícil que ser hombre porque las mujeres no tenían independencia económica. Entonces, si tú eras padre de una niña, sabías que si tú te morías y no tenías hijos hombres, esa niña iba a ser una pordiosera. Porque el soporte económico de esa mujer era su papá. Si ella era niña y el papá moría, era el hermano. Y de ahí se tenía que casar, sí o sí. Si una mujer cuando sangraba en los días de su periodo no podía tener contacto físico, ni siquiera así permisuales, ni siquiera así con nadie, porque si no, el hombre o la persona que le haya tocado estaba inmunda. Entonces aquí, cuando Jesús se encuentra con la mujer de flujo de sangre, se nos pinta un retrato bastante preciso. Porque se nos dice que era una mujer que llevaba sangrando 12 años. ¿Cómo entendemos nosotros eso? Que era una mujer que 12 años había estado profundamente sola. Y no solo sola, sin contacto físico, sin abrazos, despreciada por la sociedad y probablemente indigente. Y Jesús se encuentra con ella. ¿Qué imagen más precisa del dolor y del sufrimiento actuales? ¿Y qué hace Jesús? La redime. ¿Qué hace Jesús? La sana. Y si se fijan, fue una sanidad súper pública. Súper pública. Hay otra imagen, otro ejemplo de cuando la mujer unge la cabeza del Señor Jesús con aceite. Se dice que Jesús en ese momento, cuando Él es ungido, estaba en la casa del leproso. Probablemente ese hombre ya no tenía más lepra, pero él era conocido como el leproso. Y acuérdense, cada vez que leemos cosas así tenemos que acordarnos que eso significa mucho más que él solo tenía lepra. Él tenía una enfermedad, ustedes saben, los leprosos ¿a dónde los mandaban? Afuera de las ciudades. Era una enfermedad altamente contagiosa. Pero ahora este leproso, probablemente el Señor lo había sanado y había vuelto a su casa y su casa la visitaba. Entonces, desde, como cuando dice en el Cantar de los Cantares, viniste a mí sobre colinas saltando montañas, el Señor vino desde la eternidad a encontrarse con esta humanidad sufriente. ¿Y fue anulada la justicia de Dios? No fue anulada la justicia de Dios. Porque ¿sobre quién recayó la justicia de Dios? Sobre Jesús. Y no es que, y mi papá lo ha mencionado y lo hemos conversado, no es que Jesús solo llevó el pecado, Jesús se convirtió en pecado, lo que yo encuentro repugnante. No, Jesús, ustedes me entienden. Tú convertirte en pecado. Y hoy día el Señor me mostraba, y yo pensaba en la parábola de construir casas sobre cimientos. ¿Se acuerdan? Que dice, si tú construyes la casa sobre roca o sobre arena.
Ahí, ¿de qué está hablando? ¿De qué tipo de mal o de sufrimiento está hablando? Está hablando de un sufrimiento por desastres naturales, porque son cuando vienen las inundaciones. ¿Y cuál es la respuesta para enfrentar ese tipo de dolor o ese tipo de sufrimiento? Él mismo, Él se mantiene como la respuesta. Él se mantiene como la respuesta. Entonces, aquí hay varios desafíos y varias cosas que a nosotros nos deben hablar. Primero, cuando alguien está sufriendo, tenemos para extender consuelo, yo creo que es importante mirar a Jesús. Sabían que, bueno, estuve escuchando y creo que también no fue por coincidencia, hablaba de lo que los hombres sufren en su salud mental. Un hermano ha desarrollado todo un estudio porque a ustedes se les enseña que no hay que llorar desde chico. Creo que no es coincidencia que la Escritura diga que Jesús lloró. También es un mensaje para ustedes. Que si los hombres, que creo que no ha habido nadie más varonil en el mundo que Jesús, sí pueden llorar. Creo que tienen un trabajo entre ustedes como compañeros, con amigos, de ser un lugar seguro para el otro para desahogarse. Pero también cuál va a ser nuestra respuesta a otras personas que sufren. A veces nuestra respuesta también es sentarnos y llorar con la persona. Debemos, como personas que tienen al Espíritu Santo, aprender a leer la habitación. Hay momentos donde la persona requiere una explicación teológica, como en una conversación de mesa, de cena. Requiere una explicación teológica, pero a veces requiere un abrazo y una oración. Y ese discernimiento nos lo tiene que ir dando el Señor, porque Él dio ambos tipos de respuesta. Cuando dice que sana es el que le pone el sordo, que toca su oído y gime. El Señor tocó su oído y sintió y fue tan empático en recibir el dolor de Él que el Señor gimió. No solo lo sanó, gimió. Pudo no haber gemido. El Señor pudo no haber gemido, pero el Señor gimió. Porque estaba mostrando empatía, porque estaba mostrando que estaba sintiendo el dolor de esa persona. Entonces, ¿por qué también digo esto? Porque si Jesús es la respuesta para nosotros y para la humanidad, nosotros como embajadores del Evangelio también vamos a ser la respuesta para otros. En lo que ellos sufren, porque nosotros sabemos cuán mal nos ha hecho a muchos de nosotros decir: el Señor va a hacer milagros, el Señor va a hacer esto, y el milagro no ha llegado. Puede que, pero el milagro, nosotros tenemos que aprender a ver los milagros desde otro punto de vista. Porque el Señor nos dice que incluso si nosotros morimos, para Él morimos. ¿Y qué nos está dando? Una respuesta constante a nuestro sufrimiento. La respuesta constante es su presencia hasta la muerte. Ya con esto ya voy a terminar. Revisaba, y lo invito a revisar los primeros capítulos de Génesis y después revisar los últimos capítulos de Apocalipsis. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Versículo 3 dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo y Él vivirá con ellos. Y me acuerdo de cuando ya Dios tuvo que alejarse de Adán y Eva y no pudo mantener esas conversaciones constantes por el pecado, por haber elegido otro camino.
Pero ahora en Apocalipsis dice, y Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Y Él les secará todas las lágrimas de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. ¿Qué es lo primero que dice que no va a haber? Muerte. No habrá más muerte. Porque no se trata de que nos deje de importar o no se trata de que nos deje de doler. Porque nos duele, porque nos importa, porque sufrimos. Dios está validando ese dolor y también dice, no es bueno. Yo no me alegro en su dolor, yo no me alegro en su sufrimiento. Entonces no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Han sido erradicados completamente. Y dice, Él les secará toda lágrima. ¿Qué sentido nos da eso? Puede ser, el Señor dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, ¿cierto? ¿Por qué no dice aquí, toda su lágrima se secará? Le está dando un sentido personal. Y Él les secará. Y yo me imagino al Padre consolando a cada uno de nosotros. De manera personal. Pudiendo hacerlos de manera automática, lo está haciendo de manera personal, porque también Él entiende que el dolor de nosotros ha sido muy personal. Y esta palabra se presenta porque dice, bienaventurados los que guardan la palabra de este libro. Y esta palabra se presenta en el día de hoy para nosotros como una esperanza constante. Hacia allá voy, hacia mi consuelo eterno. Y Él secará toda lágrima de los ojos, y no habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más, porque hombres y mujeres decidieron escoger el árbol de la vida. Y en ese escoger el árbol de la vida trajeron restauración a la humanidad. Y finalmente el 22:14, miren lo que dice. Apocalipsis 22:14. Benditos los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Porque Dios no nos impone la decisión que tomamos todos los días de aferrarnos al árbol de la vida. Un día va a traer una consecuencia eterna, que es que me van a dar del árbol de la vida. Y este árbol se va a mantener ahí para siempre. Y aquí vemos la justicia de Dios y el amor de Dios, que no se contradicen, que se mantienen, y tantas cosas. La fidelidad de Dios, porque no fue injusto con nosotros al dejarnos condenados por la decisión de Adán y Eva. Entonces, el desafío es, ¿qué árbol vamos a escoger? A veces el árbol de la ciencia del bien y del mal se nos presenta como una opción más fácil, pero no es más fácil. Esa opción como más fácil trajo todo lo que nosotros sufrimos y vemos. Porque trajo enfermedades, porque trajo muerte, porque trajo locura. Los animales y la creación sufren el deterioro que fue producido por esta condenación. Y ahora es la iglesia la que debe escoger el árbol de la ciencia o el árbol de la vida.
Y Dios va a ser justo también en respetar nuestra decisión. Los niños me preguntan qué pasa si muero y no he creído en Dios. Vamos a un lugar donde Dios no está, pero no porque Dios nos esté condenando. O sea, sí, es como una condenación, pero no es porque Dios nos esté condenando, es porque Dios está siendo justo y consecuente con la decisión que nosotros tomamos toda nuestra vida. Porque sería injusto que yo hubiese rechazado a Dios y de ahí yo me vaya al cielo. ¿Por qué? Porque Dios me estaría obligando a tomar una decisión eterna que yo no tomé aquí conscientemente. Entonces, ¿qué árbol vamos a escoger? Y Jesús, siendo presente para nosotros como la respuesta para nuestro sufrimiento, hace que nosotros también seamos la respuesta para otras personas. Y yo puedo invertir, con esto termino, yo puedo invertir para las demás personas y decir, no es que Dios no existe porque hay sufrimiento. Es que en una sociedad, en un mundo y donde yo no deberíase tener ninguna razón para tener esperanza, la esperanza se levanta. Aún hay amor, aún hay esperanza, aún hay fe. Porque si nosotros nos ponemos a mirar la historia de la humanidad, no debiésemos tener razones para pensar que las cosas van a mejorar. Pero se sigue después de 2 guerras mundiales, del mayor genocidio de la historia, seguimos teniendo fe, seguimos teniendo esperanza, sigue habiendo luz. Si Dios no existiera, no habría razones para eso. ¿Cuál árbol vamos a escoger hasta el fin de nuestros días?